Hola, ¿qué tal amigos? Soy Francisco Rojas de Neo Marketing Talk. Hoy tenemos a una súper invitada de lujo. Ella es Cintia Lascano, ella es la socia directora de Tolco. ¿Cómo está Cintia? Bienvenida. Hola Francisco, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí y pues dispuesta para conversar, hay mucho que platicar sin duda. Por supuesto que sí, Cintia. Oye, fíjate que antes de empezar a platicar, ¿qué tal si vemos este videito para que nos pongamos en idea de qué es lo que es Tolco? Perfecto, vamos. Corre video. Cintia, cuéntame, ya que vimos el video, explícanos un poquito qué es Tolco. Perfecto, mira, Tolco es una agencia de comunicación 360. Estamos enfocados en todo lo que una organización necesita para comunicar a sus diferentes audiencias, a sus grupos de interés. Básicamente, desde cero, crear un concepto de comunicación hasta la ejecución. Hacemos comunicación interna, relaciones públicas, todo lo que tiene que ver con reputación, con digital, hasta la producción, ¿no? Que es otra de las divisiones que tenemos dentro de la agencia. Y básicamente lo que hacemos es, a través de todos estos, digamos que medios y estas formas de comunicación, contar historias, ¿no? En el video hemos contado cientos de historias y eso es lo que nos gusta y creemos que es lo que es relevante con la audiencia actualmente, ya sean empleados, clientes, prospectos, sociedad en general, ONGs, el propio gobierno. Hay que contar historias para ser relevantes y que la gente esté con nosotros, con nuestras marcas. A ver, Cintia, de lo que estoy entendiendo, ¿cómo cuentas una historia? ¿De dónde sale tanta creatividad para contar una historia o para qué sirve? Mira, hoy en día tenemos millones de mensajes alrededor de nosotros, ¿no? O sea, volteamos, agarramos el teléfono, estamos en el trabajo, estamos con nuestra familia, llegamos en la noche, nos subimos al coche, escuchamos la radio, tenemos un bombardeo impresionante de información. Entonces, obviamente, en ese contexto, que una marca, que una compañía quiera mandar mensajes, es un gran reto, ¿no? Y tenemos que ser, como lo decía hace un instante, relevantes. ¿Cómo atrapamos la atención en una ventana pequeñísima que tenemos de oportunidad en unos cuantos segundos para agarrar a nuestra audiencia? Pues ¿cómo lo hacemos? Justamente creando historias a través de encontrar cuáles son los puntos de coincidencia entre lo que la empresa quiere decir y lo que esta persona, llámese consumidor, empleado, cualquiera que tenga una relación con la compañía, sea, digamos, lo que está buscando, ¿no? ¿Cuál es su interés? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Encontrar ese punto, esa convergencia en donde lo que yo te quiero decir se alinea con lo que tú quieres escuchar y entonces creamos justamente pues estos mensajes que van hilándose a lo largo del tiempo y que forman un gran rompecabezas para llegar a un objetivo, cualquiera que sea para la compañía, ya sea posicionamiento, generación de lealtad, mejorar los resultados de negocio, incrementar las ventas, reputación como tal. Entonces, se crea así, ¿no? Teniendo la filosofía de la compañía, conociendo a la audiencia y entonces desarrollando una narrativa que está marcada por la personalidad, por los valores, por los principios de la empresa y por supuesto por sus productos. ¿Cuánto tiempo necesitas para generar esa narrativa y que esa historia sea percibida por las personas del otro lado? Depende, por supuesto. Depende del tema del que estés hablando, ¿no? Hay cosas con las que la gente está mucho más familiarizada, ¿no? Hay productos de consumo probablemente que para la gente sea algo cotidiano y hay otros que probablemente hasta sean más científicos, que no estemos muy contextualizados, que no estemos realmente metidos en ese tema y tengamos que explicar un poco más a fondo. Es decir, hay cosas que podemos irnos directo al tema y crear una historia, pues digamos, mucho más corta y que sea efectiva en un tiempo menor, y hay otras en donde pasamos primero por un escenario, llamémosle de evangelización, por utilizar un término que pudiera aplicar, ¿no? En el que vamos a compartir primero el ABC,
después te planteamos el escenario, como en las películas, ¿no? Primero te ubican en el contexto, ¿no? Te dicen en dónde estás, cómo es el lugar, la trama, las personalidades, exactamente. Vas desarrollando la trama, llegas al conflicto, después lo resuelves y así finalmente llegamos todos a vivir encantados para siempre. Entonces, justo es eso, hay diferentes momentos, diferentes escenarios y depende, por supuesto, del tema, pero también del contexto, ¿no? En lo que hacemos en la comunicación en general, ¿no? Llámese comunicación interna, relaciones públicas o el tema como tal de reputación, está marcado mucho por el contexto, ¿no? El contexto de mercado, el contexto social, el tema de las relaciones, por ejemplo, con comunidades, la relación con el propio gobierno. Entonces, todas esas variables son las que se tienen que echar en una licuadora para poder generar una historia que impacte de manera positiva. A ver, Cintia, hiciste varias menciones, una de comunicación interna y otra de PR. ¿No es lo mismo? Es diferente. A ver, ¿pero por qué? Si las dos hablan y dicen y comentan. Hay dos cosas que yo te diría son sustancialmente las que hacen una diferencia. La primera es que relaciones públicas es muy conocida y pues sobre todo en temas de marketing, ¿no? Y seguro aquí ya habrás tenido a personas de agencias de relaciones públicas. No, eres la primera. ¡Wow! No, bueno, primero, honrada triplemente, por supuesto, cosa que agradezco. Pero bueno, al final, la relación pública lo que implica es que tú transmitas los mensajes de una organización o a nombre de una organización, sobre todo con los medios de comunicación. Entonces, es muy tentador para las empresas pensar inmediatamente en la gente allá afuera, ¿no? Y ese es como el primer punto. La gran diferencia con la comunicación interna es que nosotros lo que hacemos es convertir a cada uno de los colaboradores de una compañía en embajador de la marca. Queremos hablarle siempre al consumidor, queremos hablarle a los medios, queremos hablarle al gobierno y las organizaciones muchísimas veces dejan al final a los empleados, ¿no? A estas personas que día con día le dan vida a la organización, que son las que hacen que se produzca el producto o las que generan el servicio, las que dan la atención al cliente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Trabajamos para darle valor a esa audiencia y, como te decía, convertir en embajador de marca. O sea, el primero que debe de poderte hablar bien de su producto es un empleado, ¿no? El primero que te debe dar un buen servicio es un colaborador. Siempre hay políticas en la empresa con las que hay que trabajar de manera congruente, pero la comunicación es lo que los acompaña permanentemente. Es decir, para que un colaborador pueda darle un buen servicio a un cliente, yo tengo que darle la información necesaria para que pueda hacer bien su trabajo. Típico pasa que en las empresas llaman, este no es mi área, le paso, y te pasan de 2, 3, 4. Y parece que te están hablando de una compañía ajena a ellos, ¿no? Es que eso lo ven en la empresa, eso lo ven allá, ¿no? No ocurre en estas llamadas muchas veces, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es incidir en el negocio a través de la comunicación, ¿no? Y es esto, o sea, fomentar la cultura como tal, la cultura de servicio, los principios de actuación, los valores, la ética, o sea, son los elementos clave que te hilan una estrategia de comunicación interna y eso es algo, por eso decía que son las dos grandes diferencias. Una es la tentación de hablar siempre hacia afuera y esta es valorar a los empleados exactamente. Y además, eso es lo primero, porque tú puedes comunicar muchas cosas hacia afuera, pero hacia adentro no las tienes sólidas, no hay un mensaje claro y la gente no está alineada en la comunicación y el objetivo de negocio, no te va a funcionar. A ver, cuando hablamos hacia afuera, cuando tú tienes, como mencionaste, tienes una relación con los medios. Las empresas las contratan a las agencias o tienen su propio departamento de PR dentro. No tienden a confundir publicidad con publicidad, publicity. Con un publicity. Las áreas no debieran, ¿no? Si alguna lo confunde, si es un foco amarillo. Las áreas de comunicación y de relaciones públicas debieran tenerlo claro, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es dentro de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque al final mucha gente, a ver, las áreas de comunicación y relaciones públicas somos áreas de servicio. Entonces llega el de marketing, llega el de producto, llega el de comercial y nos dice, oye, necesito esto, ¿no? Quiero que esta noticia salga en tal medio, ¿no? Quiero que salga en Neo. Y entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como responsables de esa actividad es, digamos, que educar a nuestros clientes internos, explicarle cómo funcionan los medios, que es diferente publicidad cuando tú compras un espacio y entonces
yo te lo compro y tengo el derecho a poner el anuncio tal cual yo te lo estoy dando. Y por el otro lado, las relaciones públicas, que es cómo yo voy a generar noticia, cómo voy a hacer que los medios se interesen en la información que yo tengo que compartir sin pagar por ello, ¿no? Obviamente en este escenario de relaciones públicas, que tú lo vives seguramente muy seguido, Todos los días. ¿no? En ocasiones hay quien cree que tiene el derecho a través de las relaciones públicas de exigir que la nota sea publicada como ellos lo están visualizando, cuando la realidad es que no, tú provees información y el medio decide, de acuerdo con su criterio editorial, cómo lo va a publicar, qué temas, en qué momento. Eso es la clave. Yo te diría, más que el área de comunicación lo tenga claro, lo importante es cómo se transmite al resto de las personas en la organización para que sepan cuál es la diferencia entre publicidad y relaciones públicas y evitemos cualquier incidencia y cualquier mala impresión, porque al final, cuando uno voltea y presiona un medio, el medio, ¿no? O sea, se pone así como en alerta y dice, oye, a ver, si tú me pagas la publicidad, te lo pongo como quieres, pero si no me lo pagas y es publicity, son relaciones públicas, evidentemente no jala de esa manera y muchas veces las relaciones de las empresas con los medios se fracturan por este tipo de cosas. Fíjate que tuve yo un problema precisamente con un área de PR de una empresa en el cual me dijo, si yo no apruebo lo que tú vas a colocar, mejor que no salga. Entonces, yo te pregunto, ¿así funciona los departamentos de PR? Pero esto me lo contestas después del corte. Seguro. Regresamos. Gracias por regresar. Estábamos en Neo Marketing Talk con nuestra invitada Cintia Lascano, socia directora general de Tolco. Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo. Gracias, Cintia. A ver, te había hecho una pregunta. Y de hecho, fíjate que esta empresa fue una empresa automotriz. Que me dicen, oye, yo como relaciones públicas te voy a invitar al lanzamiento de X coche. No vamos a decir marca. X coche. Ah, perfecto. Nosotros fuimos. Entonces después dice, a cubrir el evento y todo. Antes de que ponga, lo tengo que revisar. Y le dije, discúlpame. Aquí en el medio, en este caso nosotros no hacemos nuestro trabajo profesional, ¿ya? Pero me importa muy poco, en cierta manera, lo que opine de lo que voy a escribir. Entonces me dice, si yo no lo leo y no le doy el visto bueno, no sale. Esas prácticas creo que me ha pasado varias veces, pero quiero que me digas tú, ¿así trabaja? No. Te voy a decir cuál es el reto. El reto son dos. Uno, la profesionalización de la actividad de relaciones públicas y la otra es tener a los aliados correctos a tu lado. Es decir, tú estás en un área de relaciones públicas, sí te confieso que hay gente que está en áreas de relaciones públicas que nunca ha hecho comunicación, que nunca ha hecho relaciones públicas. Entonces lo primero que tiene que hacer es prepararse, ¿no? Claro. Conocer cuál es la dinámica de los medios, entender que hay principios editoriales, ¿no? Una dirección editorial, un calendario, una línea que indica, o sea, cuáles son los temas que cubren y cuáles no. Y además, sobre todo el tema de libertad de expresión, ¿no? O sea, tú eres libre de publicar lo que tú quieras y en el momento en que yo te proveo de información, mi deber es darte la información correcta. Tú publicarás lo que consideres más atractivo para tu audiencia. Sí. No tengo ningún derecho como publirelacionista a interferir en ello o a querer evaluar tu nota porque... O incidir en el... Completamente. O sea, porque me imagino que seguramente en la trayectoria de tu carrera te ha tocado que te publiquen bien y te publiquen mal. Completamente, pero sí es responsabilidad de uno. O sea, hay cosas, ¿no? Y, a ver, uno tiene que saber primero quiénes son los medios, cómo son los periodistas, quién es cada periodista, cuál es su línea editorial. Si yo conozco tu línea editorial, sé cómo construir la noticia y también sé, no en tu caso, pero en muchos otros, o sea, que estoy sujeta a que algo más pase, ¿no? O sea, cuando tú decides salir, asumes y te preparas ante los diferentes riesgos que puedes tener. Y el segundo punto que te decía es tener a los aliados porque cada agencia es distinta, cada compañía tiene sus propios principios, pero lo que sí te puedo compartir es que hay muchos que no tienen este conocimiento y estas bases profesionales, ¿no? Si uno conoce los medios, si uno conoce a los periodistas,
sabe cómo funcionan y probablemente si uno estuvo del otro lado, le transmites a tus clientes realmente cómo funcionan las cosas. Si tú me lo permites, yo a mis clientes siempre les digo, jamás, jamás se pide una nota a revisión. Jamás. Este es uno de los principios básicos que nosotros compartimos, ¿no? Porque sabemos cómo funciona y porque además sabemos que en ese momento tú estás atentando contra la libertad de expresión del medio y lo que estás generando es que se te cierren las puertas, ¿no? Más bien yo te pregunto a ti si tú le publicarías más veces a esta empresa ¿Estos mendigos? A estos ejecutivos que amablemente te pidieron aprobar tu nota. Fíjate, ¿no? Que hablé con el director y le dije, oye, ¿de qué se trata? Soy un medio, a mí no me pueden incidir ni coadyuvar lo que yo quiera colocar. Sí, no te pueden coartar tu expresión, ¿no? O sea, no pueden justamente limitarlo, pero te diría, hay de todo, sí, lamentablemente en el mercado. ¿Cuáles son las malas prácticas? Las malas prácticas en relaciones públicas. Sí, para que todos sepamos que si hacen eso es porque es una muy mala agencia. Mira, la primera es exponer a los voceros sin entrenarlos, sin capacitarlos. Es decir, ve y dice sin decirle nada. Exacto, ¿no? O sea, las agencias, digamos que pues profesionales y serias, lo que hacen es prepararlos, ¿no? Se hace una serie de ejercicios, se preparan los temas y entonces cuando va ante un medio, tú ya, digamos que procuras y garantizas un mejor desempeño. Le abatallas todas las preguntas que le pueden hacer. Completamente, ¿no? Y las duras, por supuesto, para que vaya ya listo, además de pulir algunas habilidades de comunicación, verbal y no verbal, ¿no? Esa es una de las tareas, es un básico. La otra es el tema, las malas prácticas. Me pasó en algún caso que justo le prometieron a un cliente, una agencia, alguna compañía me contó, que la nota iba a salir tal fecha, tal día, con tal extensión, con tal contenido, cuando no era cierto. Y por supuesto que uno como agencia, o sea, tú puedes tener una fecha de publicación, pero yo no puedo saber qué extensión va a tener la nota, qué contenido, qué cabeza le vas a poner. Y hay agencias que lo prometen, ¿no? Entonces es importante darse cuenta que ese tipo de prácticas son absolutamente faltas de profesionalismo, ¿no? Otra es este tema, ¿no? O sea, aceptar o entrar en este juego de decir, claro, vamos a hacer que la revisen y exigir sin conocer a los medios. Es decir, a ver, y eso yo lo tengo claro con mi equipo, somos más de 40 personas en la agencia y todo el tiempo se los digo, nosotros somos consultores, ¿no? Y como consultores lo que tenemos que hacer es decirte a ti la verdad. Decirte como cliente qué cosas sí van y qué cosas pues no van de esa manera, ¿no? Al final si un cliente te dice yo quiero revisar la nota, nuestra obligación es decirle así no funcionan las cosas, explicarle y por supuesto es una actividad que debiéramos hacer permanentemente quienes estamos en este rol, ¿no? O sea, explicarles, siempre tenerlos sensibles, que de repente es de oye, publicaron mal. Bueno, a ver, primero te tienes que asegurar de dar los mensajes y la información correcta, claro, ¿no? Y probablemente te ha pasado también que te reclamen, ¿por qué pusiste esto? ¿No? Este dato no era. Bueno, a ver, pero el vocero te lo dio. Si el vocero te da un dato que no es preciso, si él mismo da información que luego te quieren decir, oye, esto que te dijo, por favor, no lo publiques, ¿no? Es responsabilidad de la compañía y del vocero. Una organización profesional, tanto en su responsable de Relaciones Públicas y Comunicación como en la agencia que le apoya, debe de saber eso, o sea, que nosotros somos dueños de la información que vamos a darle al medio y hasta ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar de la mejor manera en ese espectro, ¿no? Para que cuando llegue al medio, el resultado sea el mejor posible para ambas partes, que funcione para el medio y que funcione para la compañía. Van 3. ¿Hay más? Híjole. Saber, yo creo que, a ver, la otra es, y creo que sería lo último, cuando se selecciona una agencia, es que tenga una visión de negocio, ¿no? O sea, que al final entienda la compañía, que conozca de qué se trata, porque en ocasiones pasa que en algunos lados hay como fórmulas, ¿no? Entonces hay quien quiere aplicar la misma fórmula con el cliente A que con el B, con el C, y entonces es importante, sí, que las compañías y los que están en comunicación y relaciones públicas evalúen realmente la unicidad de ese equipo y cómo va a trabajar a partir del conocimiento propio de la compañía. Me pasa muy seguido, más bien a nosotros como medio, nos pasa muy seguido de que te mandan la información y te dicen,
¿Cuándo lo publicas? La vas a colocar y como decías tú hace ratito, como que casi casi te exigen a que salga, ¿no? Ustedes, ¿cuál es el modelo de negocio, ya, de una agencia de PR o de relaciones públicas? Porque a ustedes sí les pagan, desde mi punto de vista como medio, ¿eh? Entonces, creo que esta vez lo platicamos una vez tomándonos un Un cafecito, ¿eh? cafecito. A ustedes sí les pagan, pero al medio lo utilizan como... Lo utilizan, ¿sí? ¿Ustedes les hacen ver eso al cliente? Te voy a Hagamos una contar, cosa, a ver. hagamos una cosa. Vamos a corte y me lo respondes. Perfecto, va, buenísimo. Como te decía Cintia, hagamos una cosa. El... Trata de ser lo más... Ponte de mi lado, De ¿no? acuerdo. Ponte del lado Ya. de Me la... pongo en tus zapatos. Exacto, en mis zapatos, que son chiquititos, pero bueno, en fin. Y piensa, si a ti todos los... Porque la relación con las agencias, un medio con las agencias de relaciones públicas es el día a día, Todos los días. todos los Todo días. el tiempo. ¿En qué momento tú le dices sí y en qué momento le dices no a la información? Voy a retomar lo que te decía hace un ratito. Ok. Y te voy a contar pues, nuestro caso particular, ¿no? Al final nuestra visión sobre el tema de comunicación y relaciones públicas. O sea, uno debe de ser el consultor para el cliente, ¿no? Te pasará probablemente, y perdón que cite tu caso, pero al final lo hemos platicado y sabemos que hay historias detrás. De repente hay clientes que quieren mandar un boletín todos los días. Y todos los días te mandan esperando que todos los días publiques sobre ellos, ¿no? Y entonces aquí está el boletín de hoy, el boletín de mañana y el de pasado, etcétera, etcétera. Entonces, un buen consultor, un buen aliado te va a decir, oye, escojamos, Bájale, ¿no? claro, ¿no? Porque al final lo único que va a ocurrir, y no solamente con Neo, sino con cualquier otro medio, es que van a dejar de ver tus mensajes. Porque al final, la primera respuesta va a ser, oye, pues págame, ¿no? ¿Quieres que te publique diario? Exacto. Págame. Ahí tiene que ¿no? haber una inversión. Completamente, porque al final tú debes de tener un nivel de credibilidad ante tu audiencia. O sea, si tu audiencia ve información de la misma compañía todos los días, probablemente se le prenda ahí un foquito amarillo y diga, oye, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿y por qué? Seguro, ya está comprado el espacio, ¿no? Entonces, una es esa, ¿no? Que nosotros podamos decir, oye, vamos a evaluar, o sea, realmente cuáles son las historias que más agregan valor para poder lograr el objetivo de la compañía, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra, es entender justamente, digamos que la lógica en el sentido de que somos aliados y que esto tiene que ser un ganar-ganar. Ahorita que mencionabas tú un término un poco negativo, decía, estamos aquí para sumar. A final de cuentas, y también lo hemos conversado nosotros, ¿qué es lo que queremos? Pues que los medios tengan información de valor. Nuestra tarea es hacer ese filtrado y construir esa narrativa para que la información sea valiosa y que tú digas, ah, perfecto, al lector de Neo le va a interesar, ¿no? Y entonces lo voy a publicar. Pero también sabiendo, insisto, que es un ganar-ganar, o sea, que la compañía no tiene por qué exigirte, que lo hacemos en la construcción de relaciones y que al final, por supuesto que debemos de tener una mira amplia a cómo podemos sumar como organización con los diferentes medios. En la evolución de los medios, hoy por hoy, digámoslo así, the content is king. ¿Okay? El contenido es el rey, hoy por hoy. Absolutamente. Ya los anunciantes o las marcas ya no quieren comprar ni publicidad, ni una hoja de... Es decir, quieren salir orgánicamente, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el reto? ¿Cómo ves tú este reto? Porque tú como agencia de relaciones públicas estás generando historias. El medio también quiere generar historias dentro del contexto, pero ¿cómo juegan ya esta nueva manera de generar contenido entre los dos? ¿Ya? Eso me lo contesta regresando al... De acuerdo, perfecto. Muchas gracias. Regresamos. Gracias por regresar. Estamos en Neo Marketing Talk. Yo soy Francisco Rojas con nuestra invitada Cintia Lascano. Cintia,
Perdón, Cinti, Sí, Cintia. está perfecto, Cintia, está muy bien. Adelante. La pregunta del bloque anterior era, ¿cómo está este reto con que el contenido es el rey? Las empresas y las marcas no quieren anunciarse por indicaciones de otras personas. Dice, no, es que esto ya nadie ve tele, ya nadie lee, ya nadie escucha. Entonces, ¿cómo la Agencia de Relaciones Públicas embona con la generación del contenido? Y que este contenido pues salga de alguna manera con la radio, con la tele, con la prensa, con todos los medios. Eh, ¿No abusan un poquito de eso? Lo primero es entender el comportamiento de la audiencia. Sí. Es que Ya, seguramente todos te han dicho lo que te acabo de decir. Nadie lee, nadie ve, nadie escucha. mira, a ver, hay muchas conversaciones, ¿no? Una desde las generaciones, ¿no? De decir, claro, porque los millennials se comportan de esta manera, ¿no? Ujú. Porque ahora son los centennials, ¿no? Y entonces así vamos avanzando. Y cuando te decía entender el comportamiento de la audiencia, tiene que ver, a ver, incluso en la parte publicitaria, ¿no? Hoy está ya el marketing programático, que ya está personalizado, tú puedes subir tu medio a esa plataforma, pero por el otro lado, todavía hay muchas cosas en las que la gente sigue pensando que, pues, los medios tradicionales son lo fuerte, es decir, el medio tradicional le voy a seguir poniendo mi anuncio en la televisión. Entonces, hay un gran reto porque al final está cambiando la audiencia y están cambiando los propios medios. Tú mismo lo estás haciendo, estás multiplicando las plataformas que tiene Neo, ya no es nada más el print, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los medios que se quedaron atrás y que no se subieron a esta ola ya están rezagados. Entonces, digamos que esta combinación lo que genera es que hay muchas más plataformas, sí hay más necesidad de contenido y sí creemos que la gente, pues evidentemente ya no va a leer los artículos gigantes, probablemente ya no va a leer los periódicos como los conocíamos antes, pero el tema de entender a la audiencia y entender la dinámica de los medios es lo que permite o es lo que nos hace crear esta mezcla, esta combinación que te citaba yo hace un ratito, debe ser ganar-ganar, ¿no? Sí es importante crear contenido orgánico y sin duda, como tú dices, probablemente en ocasiones se abusa de ese recurso, ¿no? Porque al final, si tú quieres tener tus mensajes tal cual lo deseas, pues con algo que no estás pagando difícilmente lo vas a lograr, pero tienes que encontrar una combinación perfecta en tu, digamos que en tu mix de comunicación para que sea la publicidad con las relaciones públicas, te digo, con la comunicación interna y que al final construyas una reputación de manera integral, que creo que eso es algo que las compañías todavía tenemos que trabajar, ¿no? De repente tienen, bueno, aquí vamos a poner esto en digital, en las redes, ¿no? Y entonces tienen a una agencia que hace el posteo y por otro lado las relaciones públicas y luego hace otras cosas para interna, pero entonces, No ¿cuál están sería hablando la...? el mismo idioma. Exactamente, entonces los esfuerzos de las organizaciones son y serían mucho más efectivos si todo eso estuviera alineado. Si al final tú dijeras, oye, voy a construir una reputación y esa reputación, esos mensajes, esa comunicación, la planteas en todas tus plataformas y entonces tienes un esquema, como decía hace un ratito, como de rompecabezas. Tú armas un mosaico que te genera un todo, que es la reputación de tu compañía, ¿no? Y en ocasiones se apuesta por un canal o por otro sin tener realmente una visión integral al respecto. Oye, Cintia, en el primer bloque decíamos, más bien tú nos comentabas, que es una agencia 360, que también haces producciones, digámoslo así, activaciones o producciones o Impresión. impresión. ¿Cómo se vincula esto con tu trabajo? ¿Por qué van de la mano? O sea, ¿por qué? No, no entiendo. Te voy a contar. En mis vidas pasadas, antes de emprender con Tolco hace algunos años, yo Usted trabajó en muchas trabajé empresas. en muchas empresas, casi durante 15 años, entonces fui clienta. Y uno de los retos que yo tenía constantemente, igual mi socio, que también estuvo en la iniciativa privada durante muchos años, el reto era que tenías diferentes proveedores. Sí. ¿No? Que tenías al impresor, al diseñador o a la agencia de diseño, tenías al que te hacía los videos, tenías al que te llevaba a las relaciones públicas. Entonces, por ejemplo, el caso de un evento. Tienes que hacer un evento, entonces los de relaciones públicas participan, el diseñador te hace un diseño y luego tienes al impresor
Y muchas veces pasa, y de hecho doy clases de comunicación, y cuando cito estos ejemplos la gente se empieza a reír, porque resulta un tanto catártico. ¿A quién no le ha pasado que llegue un impresor con una impresión incorrecta y diga, el diseñador me pasó mal el archivo? Ah, no, pues ellos nunca tienen la culpa. Entonces es culpa del diseñador, ¿no? O si no, el diseñador es que a mí tal otro actor de esta organización no me pasó la información. Y entonces se volvía esta cadenita de ausencia de responsabilidad que te generaba un retrabajo y que además tú puedes tener una estrategia padrísima para tu evento, para tu campaña, para lo que quieras. Y si la ejecución es mala, eso es de lo que la gente se va a acordar, ¿no? Es de, ay, pero se le cayó el escenario. No, pero no estaba iluminado. No, pero estaba mal impreso. Y es Hoy que te fijaste que la mitad de la foto era roja y la otra era amarilla. completamente. ¿No? Entonces, de ahí surge justamente nuestra filosofía de 360, que decir, oye, nosotros lo vivimos como clientes, tener que hablar con 6 proveedores al mismo tiempo. Entonces, lo que hicimos fue concentrar, digamos, todos los servicios que un área de comunicación interna o externa puede requerir dentro de la agencia. Para eso tenemos profesionales especiales, especialistas más bien en cada una de las actividades, pero ese es el racional. O sea, por eso llegamos a esta agencia 360 y a decir, oye, a ver, yo te lo diseño, yo te hago el concepto, te hago la comunicación, te hago el diseño y te hago la impresión. Y entonces lo que yo tengo que hacer y asegurarme es que va a estar perfecto, ¿no? Y ya no va a ser de, uy, el diseñador no me dio bien el archivo y por eso lo imprimí mal, porque a todos nos ha pasado. Es una gran responsabilidad, sin duda, pero esa es nuestra mística. Cintia, ¿tú dónde das clase? En el TEC de Monterrey. En el TEC de Monterrey de Comunicación Corporativa. ¿Cómo ves a tus alumnos que salen preparados? Realmente, la comunicación se aprende a hacer afuera. Eso estoy convencida. Te da las bases, sin duda, ¿no? Y, por ejemplo, pues muchas herramientas y conocimientos hoy en la era digital, por supuesto, que tienen que ver con la tecnología, con el cómo hacer las cosas, pero creo que la gran diferencia cuando sales al mercado es que lo importante no es el cómo hacer las cosas, sino el qué hay detrás de todo eso. Tú lo acabas de decir, hoy el contenido es rey. O sea, puedes hacer un video maravilloso con muchísima tecnología, una animación, pero si la historia que ahí te cuentan y el contenido no está padre, atractivo, pues si no es atractivo nadie lo va a ver, por más que tenga millones de efectos especiales, ¿no? Como pasa con las películas incluso. Entonces, te enseñan el qué hacer, digamos que el cómo, vamos a llamarle de esa manera, el cómo en términos como de metodológicos, pero el tema de crear la historia, de los contenidos, de hacerlos relevantes y de realmente entender a una compañía y sus objetivos de negocio y el mercado, eso lo aprendes en la práctica. A ver, en la práctica, perfecto. Pero ¿cómo sabe una persona que se puede dedicar a la comunicación? ¿Porque habla mucho? ¿Porque entrevista mucho? ¿O porque hace muchos amigos? ¿Qué tiene que tener esa persona, ese joven o esa persona para que tú como directora de empresa dices, me late? Probablemente suene un tanto romántico, pero te diría la pasión por la comunicación. Y la comunicación... uno que parla pues mucho. No necesariamente, digo, si lo tienes, evidentemente es una cualidad importante. A ver, creo que, y probablemente va a ser un comentario en el que yo me voy a proyectar, porque yo supe desde muy pequeña que quería hacer esto, ¿no? Además de dedicarme a la comunicación corporativa, yo fui locutora 10 años, bueno, soy locutora en mi alma y con mi licencia, pero ¿no? No, yo estaba en una estación de radio cultural, en Radio Educación, que vive en mi corazón, y bueno, al final yo desde muy pequeña sabía eso. Te diría, creo que el tema es que mucha gente sigue entrando a la carrera de comunicación pensando en ser conductor de televisión o productor de cine, cuando la comunicación y el marketing tienen ya muchas aristas, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas que necesitamos trabajar desde la parte vocacional, pero si regreso a tu pregunta, o sea, de qué es lo que te hace saber o pensar que alguien es un buen comunicólogo. Uno, insisto, la pasión por la comunicación, es decir, o sea, que le interese cualquier forma de comunicación, desde la parte escrita, ¿no? La verbal, o sea, cualquier forma de comunicación humana, la no verbal, o sea, que realmente tenga un interés por entender este fenómeno social. Y por el otro lado, yo te diría una cosa muy básica, cultura general.
Hoy en día, de verdad, ¿En serio? porque lo digo con muchísimo respeto y digo, y tengo la fortuna en la agencia de tener gente, un equipo talentosísimo, pero ¿qué pasa hoy? Que justamente hay una gran apatía por la información en general. Ya lo decías, ¿no? La gente no ve, no lee. El comunicólogo no puede, ¿eh? O más bien el comunicólogo, el comunicador, debe leer, debe estar al tanto, debe conocer los medios. De repente, a lo mejor alguien te ha hablado y decide, sí, la revista Neo, y a lo mejor el que te está hablando de relaciones públicas probablemente nunca ha ojeado la revista, que sería terrible, ¿no? O sea, sería terrible, por supuesto, pero pasa. Entonces, es algo fundamental para quienes nos dedicamos a la comunicación con clientes, con empleados, en cualquiera de las formas de comunicación y de marketing, es entender eso. Porque dentro de, te mencionaba y lo he repetido durante nuestra conversación, el tema del contexto. Al final, comunicar en un momento país como el que estamos viviendo ahora es muy distinto a comunicar a como estaba nuestro país hace un par de años, ¿no? O hace 10 años. Entonces, tenemos que entender dónde estamos parados y dónde están parados nuestros clientes, las organizaciones, las empresas, las marcas, quienes están dando servicios y productos para realmente crear una comunicación que responda a sus necesidades en el momento que se está viviendo a nivel social y a nivel político, ¿no? Y eso es algo que en realidad va más allá de la comunicación y que sí es un gran reto, o sea, encontrar personas que estén interesadas en entender el contexto y que estén dispuestas a aportar en ese sentido. Y por eso sí, también cultura general. Si tú me preguntas, una de las cosas así en las que me fijo para que alguien se incorpore a la agencia es eso, ¿no? O sea, que tenga inquietud por aprender, porque al final no lo sabes todo en ningún momento de tu vida. Pero si tú tienes el interés por aprender, la inquietud por investigar, por analizar los temas, seguro que vas a llegar muy lejos. Quedemos aquí pendiente porque te voy a hacer otras preguntas, pero regresando del corte. Regresamos. Regresamos, gracias a ustedes por estar con nosotros nuevamente. Estamos en Neo Marketing Talk con Cintia Lascano, nuestra invitada de super lujo. Además, Muchas gracias, te caray. ves muy bien, Cintia. Eres un sol, muchísimas gracias. Oye, Igualmente. ay, muchas gracias. Yo estoy medio panzón, pero bueno. Pero muy elegante como siempre. Ay, puras flores entre nosotros. Oye, Nos Cintia, llevamos bien, se nota. sí, es una muy buena amiga. Oye, Cintia, a ver, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de los requisitos, de cómo uno puede saber si alguien va a ser un buen comunicador. Cuando Y tú... te reías de mi concepto de cultura general. Es que lo que decías de la cultura es extraordinariamente cierto. No puede haber una persona que está llevando la comunicación de una empresa, o inclusive la propia, ¿no? Que no sepa escribir, que esté fuera de contexto de decir, muchas veces han dicho, eh, ¿quién fue un extranjero dijo que habían dos Méxicos, ¿no? Refiriéndose, bueno, no sé, cuando tenemos nada más, hay un país México, ¿no? O entonces te saca y quedas como en ridículo, digámoslo así. Bueno, ¿cuántas empresas han caído en crisis por publicaciones desatinadas? Por ejemplo, de sus community managers en redes sociales, que un community saca un mal mensaje y se convierte en una crisis para la compañía de tamaño importante. Entonces, ¿qué tenemos que saber cuando comunicamos a través de las redes sociales? Me vas a decir, cada empresa tiene su línea, su contexto, qué sé. No, sí, pero, ¿sí o no? Bueno, o sea, es que es lo primero, no hay una fórmula que se Entonces no hay repita, fórmula. o sea, no tendría que... A ver, bueno, termina con tu pregunta mejor. Ya, yo tengo un café internet y típico que el sobrino del tío le sabe a la computadora, Mijito, tú le mueves muy bien al celular. ¿no? Ya, entonces, hazme las redes sociales del café. ¿Está bien hecho eso? Por supuesto que no. ¿Qué riesgos corres? Puedes tener el riesgo de una crisis, te decía yo hace un momento, de tamaños enormes. Muchas veces, a ver, aunque las redes sociales ya tienen unos años, sigue siendo un tema no resuelto para muchas empresas, ¿no? ¿En qué sentido? En que todavía hay algunas que están entre
¿abro mis redes sociales o no? ¿No? Aunque usted no lo crea, hay organizaciones que están todavía en ese proceso y que dicen, no, yo prefiero no sacar la cabeza porque no me vayan a golpear, cuando la realidad es que lo importante es subirte a la conversación, ¿no? Pero está desde la organización que está así hasta la que por supuesto tiene ya unos protocolos enormes, que se maneja con un sistema y que para que haya una publicación la tienen que autorizar 5 personas antes. Claro, lo ponen después de que ya pasaron o vivieron algún incidente probablemente. Entonces, ¿qué pasa? Hoy las redes sociales son una forma de construir información sobre la compañía, pero también de escuchar a tus consumidores, de escuchar a tus clientes, de escuchar a la sociedad en general. Entonces, tienes que estar lo suficientemente preparado y lo suficientemente abierto para las conversaciones que ahí se den, ¿no? Porque al final hoy una de las cosas que están cambiando es el perfil de la gente que se encarga de las redes sociales, ¿no? Porque el community manager antes era el chavito, ¿no?, que estaba de vacaciones en el verano y entonces te decía tu señora, oye, mi sobrino ahorita no está haciendo nada, le maneja bien al celular, entonces que las lleve, ¿no? Y es más, ahora hay tanta tecnología que pueden hacer videos en su celular, que pueden hacer diseños, entonces suena muy tentador decir, perfecto, sin pagarle o pagándole una módica cantidad lo voy a tener. Ahora bien, el tema es para qué lo quieres, ¿no? Si tú estás consciente del valor de las redes sociales y del impacto positivo y negativo que puede tener en tu empresa, de ese tamaño es el perfil que necesitas, porque necesitas a alguien que sepa manejar crisis. Obviamente hay un equipo digital, pero hablando del community manager como tal, debe ser alguien que esté consciente de la responsabilidad. Es una gran responsabilidad, es la imagen de la compañía. Claro, mira, a mí en lo personal, como Neo, nos sucede a veces que tenemos lectores tan críticos en lo que hacemos, que siempre están encima. Ay, te equivocaste, y dijiste esto, dijiste lo otro. Escribiste mal aquella cosa. Me encanta que haya esa interacción, porque significa que sí somos importantes para esa persona. Y que lo están leyendo. Y que nos están leyendo, y que nos están viendo, y que nos están escuchando, ¿no? Cuando pasa eso, hacemos una reunión y dice, oye, mira, tenemos este caso. Mira, y entonces nosotros mismos, que no somos una agencia de comunicación, lo platicamos, lo vemos y lo resolvemos bueno, somos poquitos, ¿no? Entonces, mi pregunta va enfocada a ¿cuándo debo de saber que necesito un equipo de comunicación o una empresa de comunicación o de agencia de relaciones públicas? La comunicación tiene la tentación de parecer muy sencilla. Yo sé que no lo es. Todos comunicamos, eso está claro, todo el tiempo. O sea, somos seres sociales por naturaleza, hablamos, comunicamos, necesitamos conectarnos con el otro. Sin embargo, digamos, ya hablando en términos de negocio, que al final es el entorno en el que nos encontramos, ¿qué es lo que quieres? A ver, desde una pyme hasta una compañía transnacional, por supuesto, o sea, que pueden y debieran contar con el apoyo de un equipo de comunicación, porque al final no se trata nada más de hago un PowerPoint bonito, yo le sé mover a la aplicación para hacer videos, sino se trata de cómo vas a ganar en el mercado con tu información. Y cómo vas, y repito mucho esto, pero cómo vas a crear historias relevantes que hagan que la gente voltee y diga, oye, sí quiero contratar este servicio, sí quiero probar este producto, oye, sí quiero trabajar en esa compañía, ¿no? Y por más que seas una pyme, tú necesitas atraer gente para que trabaje contigo. Tú necesitas clientes. Entonces, cuéntales una historia que te haga relevante. Al final, en las redes sociales, no gana el que es más grande, sino el que hace un mejor trabajo de comunicación. No, eso me queda clarísimo. Fíjate que el día de ayer me llamaron para comentarme de que habían recibido un estudio de una empresa española donde mide la interacción y la interactividad y el engagement de muchas cosas, y dentro de las cuales estaban las revistas. Y estamos en el segundo lugar. Felicidades. Y créeme que estoy muy contento por eso. Muy buena. Ya luego les pondré. En esta era, más. Entonces, nosotros somos pequeños en comparación a otras casas editoriales. Nosotros somos pequeñitos, pero como dices tú, nuestro equipo tiene la camiseta puesta, cuenta la historia. Lo sabe hacer muy bien. Bueno, en eso estamos, ¿no? Entonces,
si tú tenemos que hacer un recapitular lo que debe de hacer una agencia de relaciones públicas en, en 6 puntos, ¿cómo lo dirías tú, Cintia? Contrátenme. Un 1, resumen. contrátenme. 2, contrátenme. 3, tener un gran equipo, contraten a Tolco. Pues mira. Y por cierto, ¿qué significa Tolco? Tolco significa único. ¿En ruso, qué idioma? es en ruso, pero simplemente porque nos gustó por lo fonético, ¿no? La realidad es que buscamos, a raíz de esta experiencia que yo te contaba, de decir, oye, batallábamos con un proveedor y con otro, buscamos una experiencia única para nuestros clientes, única en positivo, por supuesto. Entonces buscamos en diferentes dialectos, idiomas, lenguajes, la forma de decir único, y Tolco significa único en ruso. Nos gustó y pues ahí está, desde hace 5 años. Entonces, Tolco, ¿cuáles son las fortalezas de Tolco? ¿Por qué te tienen que buscar a ti? Lo ¡Qué primero comercialote! No, bueno, hablemos en general, ¿no? Al final, digo, yo agradezco la oportunidad de hablar de Tolco, te diría, a ver, lo primero es justamente conocer la visión que tiene la agencia de la comunicación, porque eso te hace una gran diferencia, ¿no? O sea, al final es, oye, a ver, Me gusta cómo lo hacen estos cuates. exactamente. O sea, me gusta cuál es su filosofía, me gusta cuál es su approach, porque a lo mejor va a llegar uno y te va a decir, oye, pues mira, yo ya tengo este modelo y entonces te lo voy a aplicar y así va a funcionar. Y hay a quien le encanta y dice, perfecto, eso es lo mío. Y hay otro que te dice, oye, yo quiero conocer tu empresa, yo quiero entender, quiero generarte una propuesta de comunicación que esté alineada ahora sí que con lo que tú necesitas a la medida. Bueno, ese es otro escenario. Entonces, lo primero que te diría es conocer cuál es la visión de la comunicación. 2, por supuesto, el perfil del equipo, ¿no? Es importante que existan expertos en la materia, que tengan experiencia y que sea un grupo también, digamos que multicultural, ¿no? Al final, si yo te hablo de Tolco, somos 40, pero evidentemente hay una mezcla de personas que tienen 30 años de experiencia, otros que van saliendo de la universidad, y eso es lo que genera la riqueza, porque al final vivimos en un mundo multigeneracional, multicultural. Entonces sí, el perfil del equipo, por supuesto, claramente el tema de conocer sus resultados y casos donde ya han trabajado, ¿no? Eso también, más que las credenciales, porque no es tanto llamarla así, sino conocer y saber cómo han resuelto retos de comunicación, ¿no? Eso es fundamental. La cuarta, híjole, te diría el tema justamente de cómo, o sea, que visualicen crear historias, ¿no? Y que entiendan a los medios de comunicación. Esa sería la otra. O sea, que crean historias. La quinta sería que entiendan y que conozcan a los medios de comunicación. Que hay muchos que no los conocen. Pues sí. ¿Qué te digo? Pero sí. Y la última es que necesita convicción por parte de los clientes, y es que tú estés abierto a que sea un equipo que no te va a decir que sí a todo, sino que te va a hablar con la verdad y que siempre te va a dar alternativas. Y eso es algo que te puedo decir que pasa en Tolco, ¿no? Al final nosotros siempre procuramos lo mejor para el negocio de nuestros clientes, porque al final entendemos que es una compañía que necesita tener resultados y ser rentable, y dentro de eso siempre damos alternativas, pero también somos capaces de decirle, oye, a ver, esta idea está bien, ¿cómo ves si hacemos esto otro? Y damos argumentos de por qué, ¿no? Y un poco sería lo que tú dices hace ratito, oye, a ver, si un cliente llega y nos dice, quiero pedirle la nota al medio, tenemos como consultores 2 opciones, decirle, sí, claro, se la voy a pedir, y entonces volteo contigo, Francisco, y te la pido, o la otra es, volteo con el cliente y le explicamos como equipo cómo funcionan los medios y que eso es algo que jamás se debe de hacer, que es una de las reglas básicas de las relaciones públicas. Entonces, eso también es importante, qué tipo, porque a ver, no es solamente tener una buena agencia, sino también ser un buen cliente. Claro. Oye, Cintia, ya se nos acaba el tiempo. ¡Qué rápido! ¿Ya ves? Rapidísimo. Eso pasa cuando ¿Dónde uno te platica podemos muy localizar o dónde te pueden localizar para pedirte asesoría? Oye, pues muchísimas gracias. Con mucho gusto. Estamos bueno, les comparto mi correo electrónico. Es clascano, con z, @tolco, con K, como lo vieron, tolko group.com. Y pues bueno, nuestra página de internet es www.tolcogroup.com. Ahí estamos y pues encantados, ¿no? También en lo personal, mi Twitter es @CintiaLascano, Cintia con I latina, N, TH y latina no, y ahí pues constantemente estamos compartiendo información sobre temas de comunicación, y cualquier cosa, pues encantada de la vida, ahí estaremos, por supuesto, a través del equipo Tolco y yo en lo personal. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. No, gracias a ti, Cintia. Se me fue realmente de volada. Ay, qué bueno. Acuérdense, a nosotros nos pueden seguir por revistaneo.com o neocommunication.com,
y ahí podrán ver a Cintia. Si vieron la mitad del programa, lo pueden ver on demand en nuestra página. Nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde por Presumiendo México. Hasta luego.